El aguacero azotaba los cafetales del corregimiento de Santa Cecilia, en las montañas de Risaralda. Cada gota que golpeaba el techo de zinc de la humilde finca familiar era un eco del martilleo en el corazón de Sofía. Dentro de la pequeña casa, el aire era denso, cargado con las palabras no dichas y la tensión de una decisión que ya había sido tomada por ella. Su padre, consumido por la enfermedad y la culpa, había perdido la cosecha, la finca, todo. Sofía estaba sentada en una silla de madera rústica, sus dedos recorriendo el borde de su falda floreada, un gesto nervioso que no lograba calmar la tormenta en su interior. Sentía el alma partida en dos. Por un lado, estaba Javier, el amor de su vida, el joven caficultor con quien había compartido risas y sueños durante los últimos 4 años. Habían planeado casarse, construir una vida juntos entre los cafetales, un plan que ahora se desvanecía como la neblina mañanera en las montañas. Por otro lado, estaba su familia, su padre postrado en cama, su madre, Elena, cuyo rostro reflejaba el cansancio de coser ajeno hasta la madrugada, y su hermano menor, que apenas empezaba el bachillerato. Don Alejandro Montoya, un hombre adinerado y poderoso de la región, les había ofrecido una salida. Saldaría las deudas de su padre, les aseguraría un nuevo sustento e incluso les ayudaría a conseguir una casa nueva en el pueblo. Pero había una condición, una sola, que pesaba sobre Sofía como una lápida: debía casarse con él. ¿De verdad tengo que hacer esto?, murmuró Sofía, su voz un hilo apenas audible. Sus ojos, anegados en lágrimas contenidas, se posaron en sus padres, tan frágiles, tan derrotados. Su madre, Elena, se sentó a su lado, sus manos temblorosas buscando las de su hija. Sabemos que es difícil para ti, mi amor. Pero es por la familia, por tu propio futuro. Solo queremos que seas feliz, susurró Elena, aunque ambas sabían que la felicidad era un lujo que ya no podían permitirse. La mente de Sofía era un torbellino de imágenes de Javier, su sonrisa cálida que olía a café recién molido, la promesa susurrada en su oído durante el último festival del pueblo. ¿Cómo podría abandonar todo eso? ¿Cómo podría entregarse a una vida junto a un hombre que le doblaba la edad, un completo extraño? Esa noche, el insomnio fue su única compañía. Se sentó en el borde de su cama, la mirada fija en una pequeña fotografía que reposaba en su tocador. Era de ella y Javier, tomada durante las fiestas de la cosecha del año anterior. Sus rostros brillaban con una alegría pura, una esperanza que ahora parecía una cruel ironía. Apretó la foto contra su pecho mientras las lágrimas finalmente rodaban por sus mejillas, silenciosas y amargas. Al día siguiente, con el corazón hecho un nudo, aceptó. Desde la ventana de su cuarto, vio a don Alejandro esperando junto a su lujosa camioneta, una sonrisa de satisfacción dibujada en su rostro. Llevaba un sombrero aguadeño impecable y su postura erguida irradiaba poder. Para él, era un simple negocio. Para Sofía, era el fin de su vida y el comienzo de un secreto que lo cambiaría todo para siempre. La ceremonia de matrimonio fue un evento sencillo en la pequeña iglesia del pueblo, pero la atmósfera estaba impregnada de una tensión palpable, oculta tras sonrisas forzadas y felicitaciones vacías. Sofía llevaba un vestido blanco y sencillo que su madre había cosido, pero se sentía pesado sobre sus hombros, como si simbolizara la carga que ahora debía soportar. Su mirada estaba perdida, aunque sus labios formaban una sonrisa delgada para complacer a los pocos invitados. Don Alejandro, impecable en su traje de lino, lucía tranquilo y seguro de sí mismo. Sostuvo la mano de Sofía mientras estaban frente al sacerdote, pero su tacto era frío, tan frío como el viento que bajaba de los nevados. En un rincón oscuro de la iglesia, Sofía vio a Javier. Su rostro era una máscara de ira y desolación. No dijo una sola palabra durante toda la ceremonia. Apenas el sacerdote los declaró marido y mujer, se levantó y se fue sin despedirse, dejando tras de sí un vacío aún más profundo en el corazón de Sofía. Después de la boda, Sofía dejó la casa de su familia para mudarse a la hacienda de don Alejandro, una imponente construcción de estilo colonial en las afueras de Manizales, un paraíso que para ella se sentía como una jaula de oro. La casa era enorme y elegante,
con jardines llenos de heliconias y orquídeas, y una piscina que reflejaba el azul intenso del cielo cafetero. Sin embargo, para Sofía, cada rincón de esa casa gritaba soledad. Las paredes altas y los pasillos silenciosos parecían devorarla. En las primeras semanas de su matrimonio, don Alejandro se esforzó por ser amable. Le llevaba un tinto cada mañana, le preguntaba si necesitaba algo, incluso la invitó a una cena romántica en un restaurante de lujo en la ciudad. Pero todo se sentía vacío, artificial. No podía sentir calidez ni intimidad en esa relación. Cada vez que él intentaba un acercamiento, ella se retiraba con una excusa sutil. Si no te sientes cómoda, no te preocupes, le decía él con una paciencia que empezaba a agotarse. Tenemos tiempo. Pero para Sofía, el tiempo era su enemigo. Poco a poco, la paciencia de don Alejandro se desvaneció. Su amabilidad inicial fue reemplazada por una frialdad distante. Comenzó a llegar tarde a casa, a menudo oliendo a aguardiente, y se encerraba en su estudio sin dirigirle la palabra. El sonido de su teléfono móvil rompiendo el silencio de la noche se hizo frecuente. Él siempre respondía en susurros, como si no quisiera que ella escuchara. La curiosidad de Sofía, mezclada con una creciente desconfianza, comenzó a crecer. Una noche, mientras él dormía, ella tomó su teléfono. El historial de llamadas estaba lleno de números desconocidos y un nombre que se repetía constantemente: Isabela. El corazón le dio un vuelco. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué su esposo hablaba con ella a escondidas? A la mañana siguiente, con el pretexto de visitar a su familia, Sofía fue al pueblo y llamó a su madre desde una cabina telefónica. «Mamá, ¿tú sabes quién es una tal Isabela?» Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Isabela», repitió su madre, Elena, con un tono cauteloso, como si temiera decir demasiado. «Ah, sí. Ella es la exesposa de don Alejandro». «¿Exesposa?», Sofía sintió un escalofrío. ¿Por qué se divorciaron? Elena dudó un momento. Dicen que fue porque don Alejandro le fue infiel. Pero no sé los detalles, hija. Lo que sí sé es que no terminaron en buenos términos. Esa respuesta solo aumentó la ansiedad de Sofía. ¿Acaso don Alejandro seguía en contacto con Isabela? ¿Por qué se había casado con ella si aún tenía lazos con otra mujer? Se sentía cada vez más aislada en esa hacienda majestuosa. Rara vez salía, ya que don Alejandro le había prohibido ir a cualquier lugar sin su permiso. «Es por tu seguridad», decía él. Pero para ella, se sentía como un encarcelamiento. Empezó a extrañar su pueblo, su familia, a Javier. A menudo se sentaba junto a la piscina, mirando su propio reflejo en el agua tranquila, pensando en la vida que había perdido. Una tarde, mientras estaba allí, su propio teléfono, uno viejo que había guardado, vibró. Era Javier. Su corazón latió con fuerza al ver su nombre en la pantalla. Dudó un instante, luego contestó. «Sofía, ¿cómo estás?». La voz de Javier era suave, pero teñida de un dolor inconfundible. Estoy bien», mintió, su propia voz temblando. Hubo una pausa. «No te creo», dijo él finalmente. «Sé que algo anda mal. No debiste casarte con él, Sofía. Hay algo oscuro en ese hombre». Ella no supo qué decir. Simplemente escuchó mientras él desahogaba su frustración y su dolor. «Tomaste una decisión, Sofía», concluyó él con amargura. «Ahora tienes que vivir con las consecuencias». Esa noche, acostada en la enorme cama, mirando el techo, Sofía se sintió más sola que nunca. El sonido de los grillos afuera era un lamento que hacía eco de su propia tristeza. Unos días después, mientras limpiaba el desordenado estudio de don Alejandro, algo captó su atención. Escondida bajo una pila de papeles, encontró una carta. No era una carta de amor, sino una amenaza. Estaba escrita en un papel barato y la letra era tosca y agresiva. La carta, firmada por una organización llamada la Oficina de Cobro, exigía a don Alejandro el pago inmediato de una deuda considerable.
Le daban un ultimátum: si no pagaba en un mes, las consecuencias serían fatales. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Las palabras eran brutales y explícitas. Así que esta era la verdadera razón. Su matrimonio no era más que una transacción, una forma desesperada de don Alejandro para conseguir el dinero que necesitaba para salvar su propio pellejo. La supuesta ayuda a su familia había sido solo una fachada. El mundo de Sofía se derrumbó. Esa noche, se escondió en el pasillo oscuro fuera del estudio, con el corazón martillándole en el pecho, mientras escuchaba a don Alejandro hablar por teléfono. Ya hice lo que me pediste, decía la voz tensa de su esposo. Me casé con ella. Ahora vive en mi casa. Necesito que me des más tiempo para pagar el resto. Sofía contuvo el aliento. Cada palabra era como una puñalada. Así que era verdad. Había sido vendida. Era una garantía para una deuda con criminales. Cuando la llamada terminó, regresó a su habitación arrastrando los pies, sintiéndose vacía y traicionada. Su corazón estaba roto, pero una nueva emoción comenzó a surgir de entre los escombros: la rabia. Rabia contra sí misma por haber sido tan ingenua, rabia contra su familia por haberla empujado a esto, y sobre todo, una rabia ardiente contra don Alejandro por sus mentiras. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Decidió que se vengaría. Pero, ¿cómo? No tenía poder ni información suficiente para enfrentarlo directamente. Entonces, pensó en la única persona que podría ayudarla: Javier. Con manos temblorosas, marcó su número. Javier, necesito tu ayuda, dijo en cuanto él contestó, su voz cargada de una urgencia desesperada. Sé que probablemente me odias ahora, pero eres el único en quien puedo confiar. ¿Qué pasó, Sofía?, preguntó él, su tono suavizándose al percibir su angustia. Ella respiró hondo y le contó todo: la carta de amenaza, la llamada telefónica, la deuda con la oficina de cobro. Le pidió a Javier que la ayudara a reunir pruebas de las actividades ilegales de don Alejandro. Quiero asegurarme de que no pueda volver a lastimar a nadie, dijo con una determinación que no sabía que poseía. Javier aceptó ayudar, aunque su voz aún denotaba el dolor de la traición. Lo haré. Pero, por favor, ten cuidado, Sofía. Mientras planeaba su venganza, una duda persistente comenzó a atormentarla. ¿Era esto realmente lo que quería? ¿Destruir a don Alejandro, aunque eso pudiera tener consecuencias impredecibles para todos? Una tarde, mientras estaba en el pueblo haciendo unas compras que don Alejandro le había permitido, se encontró cara a cara con una mujer elegante y de mirada triste. «Tú debes ser la nueva esposa de Alejandro, ¿verdad?», preguntó la mujer, su voz plana pero sus ojos llenos de curiosidad. Sofía asintió lentamente. «Soy Isabela». El nombre la golpeó como un rayo. Isabela sonrió con amargura. «Así que tú eres la chica que usó para pagar sus deudas». «¿Qué quieres decir?», preguntó Sofía, sorprendida. Isabela suspiró y comenzó a contarle su historia. Explicó que Alejandro había sido un empresario ambicioso pero imprudente. Se había metido en negocios turbios, pidiendo dinero a la gente equivocada, y finalmente se vio atrapado en una deuda masiva con un peligroso grupo criminal. Cuando no pudo pagar, comenzaron las amenazas. Por eso se divorció de ella, para protegerla, y se casó con Sofía, usando la dote y las conexiones de su familia como un pago inicial a sus acreedores. «Alejandro no es un hombre malo, Sofía», dijo Isabela en voz baja. «Solo está atrapado. Pero si te quedas con él, serás la próxima víctima». Esas palabras resonaron en la mente de Sofía. ¿Debía seguir adelante con su venganza? ¿O había algo que valiera la pena salvar en su matrimonio? Esa noche, se sentó en su cama, mirando el teléfono que contenía el número de Javier. Sabía que tenía que tomar una decisión. ¿Se vengaría de don Alejandro y destruiría su vida, o intentaría reparar su relación, a pesar de todo el dolor y las mentiras? De lo único que estaba segura era de que no podía seguir viviendo en esa incertidumbre. Tenía que tomar el control de su propio destino.
Las semanas siguientes se convirtieron en un laberinto emocional para Sofía. Después de su encuentro con Isabela, comenzó a ver a don Alejandro con otros ojos. El hombre ya no era solo un manipulador, había una vulnerabilidad en él, un hombre acorralado por sus propios errores. Sin embargo, este cambio no fue instantáneo. La desconfianza era una muralla alta y gruesa. Al principio, seguía sospechando de cada uno de sus movimientos, pero poco a poco, comenzó a notar grietas en su fachada de hombre duro. Una noche, mientras cenaban en un silencio incómodo, él finalmente rompió el hielo. Sofía, tenemos que hablar, dijo, su voz inusualmente suave. Sé que este matrimonio no empezó bien. No te voy a obligar a hacer nada que no quieras. Quiero que sepas que me casé contigo por las razones equivocadas, pero mis sentimientos han empezado a cambiar. La miró directamente a los ojos, y por primera vez, ella vio algo más allá del calculador hombre de negocios, vio arrepentimiento. Sofía sintió su corazón latir con fuerza. No sabía si creerle, pero había una sinceridad en su tono que la desarmó. A partir de esa conversación, la dinámica entre ellos comenzó a transformarse. Don Alejandro dejó de llegar tarde y de recibir llamadas misteriosas. Empezó a incluirla en decisiones importantes, pidiendo su opinión sobre planes para la hacienda. A menudo, se sentaban en la terraza a tomar tinto, y él le hablaba de su infancia, de sus sueños frustrados. Sofía empezó a descubrir un lado del que nunca había imaginado. No era solo el empresario frío y exitoso, sino un hombre con miedos, dudas y esperanzas. A pesar de esta mejoría, la duda persistía. ¿Era un cambio genuino o una actuación para mantenerla a su lado? En medio de esta confusión, seguía hablando en secreto con Javier. Él la instaba a dejar a don Alejandro. No puedes seguir viviendo así, Sofía, le dijo una noche por teléfono. Él solo te está utilizando. Mereces ser feliz de verdad. Las palabras de Javier tenían sentido, pero su corazón estaba dividido. No podía negar que algo estaban haciendo entre ella y don Alejandro, algo difícil de explicar. Necesito tiempo para pensar, fue su única respuesta. Unos días después, llegó otra carta. Estaba dirigida a don Alejandro, pero Sofía la encontró sobre su escritorio y no pudo resistir la tentación de leerla. Era de la oficina de cobro. Le daban un ultimátum final. Si la deuda no se saldaba en una semana, tomarían medidas drásticas, no solo contra él, sino también contra la familia de ella. Sofía sintió que el pánico la invadía. La amenaza ahora era real y directa, no solo para el hombre que comenzaba a importarle, sino también para sus padres y su hermano. Inmediatamente lo confrontó, mostrándole la carta. ¿Por qué no me dijiste nada sobre esto?, le preguntó, su voz temblando de ira y miedo. Don Alejandro pareció sorprendido, luego suspiró, derrotado. No quería preocuparte. He estado tratando de encontrar una manera de pagarles, pero... ¿Pero qué?, insistió ella. Se me acabó el tiempo, respondió él en voz baja, sus ojos llenos de desesperación. Esa noche, Sofía se sentó junto a la piscina, el agua reflejando un cielo lleno de estrellas indiferentes. Sabía que estaba en una encrucijada. Debía abandonar a don Alejandro y salvarse a sí misma, o quedarse y ayudar al hombre que, a pesar de todo, se había metido bajo su piel. Una cosa era segura, su matrimonio ya no era solo un sacrificio. Algo había crecido en su corazón, algo que, para su sorpresa, se parecía mucho al amor. La última semana antes del ultimátum fue la más tensa de la vida de Sofía. Cada segundo se sentía como una hora, y cada decisión estaba cargada de incertidumbre. Don Alejandro estaba cada vez más desesperado. Intentó vender algunas propiedades, pidió préstamos a antiguos socios, incluso contactó a Isabela en busca de ayuda, pero todo fue en vano. La deuda era demasiado grande. Sofía se sentía atrapada entre dos mundos. Por un lado, su familia, que dependía del dinero de don Alejandro para sobrevivir. Por otro, Javier, que todavía la esperaba con la promesa de una vida sin presiones.
Pero lo que más la atormentaba eran sus propios sentimientos, la lealtad inesperada que había comenzado a sentir por su esposo. No podía simplemente abandonarlo a su suerte. Tomó una decisión. Fue a ver a sus padres y, con una mezcla de firmeza y dolor, les explicó la situación. Voy a vender la nueva casa y las tierras que don Alejandro nos compró, les dijo. El dinero es lo único que puede salvarlo y a nosotros. Su madre lloró, pero su padre, por primera vez en meses, la miró con respeto. Luego, llamó a Javier por última vez, no para pedirle que la rescatara, sino para despedirse. Javier, tengo que ayudarlo. ¿Por qué, Sofía? Después de todo lo que te hizo, la voz de él estaba rota. Ella reunió un poco de dinero que le había ofrecido como ayuda para escapar, junto con sus propios ahorros. Voy a usar esto para pagar parte de su deuda, explicó Sofía en voz baja. No puedo dejar que muera por esto. Ya he perdido demasiado. Javier la miró, sus ojos llenos de una tristeza infinita. Entonces, ¿de verdad lo amas? Sofía guardó silencio un momento, luego asintió lentamente. No sé si es amor, Javier. Pero sé que no puedo abandonarlo en una situación como esta. Él suspiró, resignado. Está bien. Te ayudaré. Con el dinero que logró reunir, Sofía consiguió pagar una parte considerable de la deuda. Pero sabía que eso no sería suficiente para garantizar su seguridad. Decidió hacer lo impensable, se encontraría con el líder de la oficina, un hombre conocido como el Caimán, en persona. Se encontraron en una bodega abandonada en las afueras de Pereira. El lugar era oscuro y olía a humedad y óxido. Vengo a entregar este dinero, dijo Sofía, su voz temblando mientras se paraba frente al Caimán, un hombre corpulento de mirada gélida. Por favor, déjenlo en paz. No molesten más a mi familia. El Caimán soltó una carcajada áspera. ¿Crees que este poquito de plata es suficiente para pagar todos los errores de Montoya? Eres muy ingenua, niña. Pero antes de que pudiera continuar con sus amenazas, una figura emergió de las sombras. Era don Alejandro. Se interpuso entre Sofía y el mafioso, protegiéndola con su propio cuerpo. Déjala ir, dijo con voz firme. Este es mi asunto, no el de ella. El Caimán sonrió con malicia. Vaya, vaya. Así que estás dispuesto a morir por esta muchachita. ¿Tanto vale para ti? Don Alejandro se giró para mirar a Sofía, sus ojos llenos de un amor que ella nunca antes había visto. Ella lo es todo para mí, dijo sin dudar. En ese instante, algo cambió en el aire. Uno de los hombres del Caimán, conmovido por el sacrificio de Alejandro, murmuró algo al oído de su jefe. El Caimán los miró a ambos por un largo momento, luego asintió a regañadientes. Está bien. Tomen el dinero y lárguense. No quiero volver a verlos. Afuera, bajo la luz pálida de un farol, Sofía y Alejandro se abrazaron con fuerza. Las lágrimas corrían por las mejillas de ella. Gracias, susurró. No sé qué hubiera pasado si. Él la estrechó aún más fuerte, un abrazo lleno de alivio y un amor recién descubierto. Vamos a superar esto juntos, dijo él suavemente. Tras ese incidente, sus vidas cambiaron por completo. La amenaza de la oficina de cobro desapareció. Aunque su relación había nacido del dolor y la mentira, finalmente encontraron una felicidad genuina. Don Alejandro cumplió su promesa de cambiar. Vendió la mayor parte de sus activos para empezar una vida nueva y más sencilla, lejos del mundo de los negocios ilegales. Se volvió más abierto con Sofía, compartiendo cada decisión con ella. Por su parte, Sofía aprendió a perdonar. Perdonó a su familia por haberla forzado a casarse, perdonó a Javier por no poder entenderla, y se perdonó a sí misma por los sentimientos encontrados. Meses después, Sofía y don Alejandro estaban sentados junto a la piscina en su nueva y más modesta hacienda. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas. Ella miró el rostro de su esposo,
ahora más sereno que nunca. ¿Eres feliz?, preguntó él en voz baja. Sofía sonrió, una sonrisa genuina y luminosa. Sí, respondió. Soy muy feliz. Se tomaron de la mano, sintiendo que, aunque su viaje había estado lleno de espinas, finalmente habían encontrado un amor real. Un amor que había crecido en la oscuridad, pero que ahora